A mí me gustó mucho, lo he dicho, la intervención de Ricardo Anaya. Claro. ¿No? Fue una alerta muy importante. Son una especie de vigías. Y eso alertó también el trabajo con otros senadores. Me gusta mucho Claudia Anaya, me gusta mucho Colosio. Y han ido construyendo una Lili Telles, una cierta, déjame decirlo, alarmas. Salió la ONU. Salió la ONU, muy, claro. qué bueno que salió a tiempo. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Su cuenta es ONUDH, una cosa así, síganlo si tienen ganas de decir qué bueno que salió. Salió artículo 19, salió R3D, es decir, lo que decía Damián, y por eso me parece tan importante, es los actores de los partidos políticos de oposición, la sociedad civil, la ciudadanía. Tenemos que entender que la oposición no solo es la electoral, hay una oposición social, porque lo que estamos viviendo es una regresión autoritaria. Usemos todos nuestros instrumentos para oponernos a eso. Esta ley, voy al brinco, es un ejemplo. A veces lo lograremos, a veces no, pero es muy importante que tengamos claridad que nuestra voz sí sirve, que nuestra acción sí sirve. Y eso va otra vez a que nos empecemos a mover, entender el contexto en el que estamos. Tenemos que movernos de donde estábamos a asumir una militancia ciudadana activa. Y eso es muy importante en este caso, así se logró, respeta. Les leo este último comentario para que sigan con temas. Fausto González Urzaías dice, para hacer los cambios que propone el senador, no se necesita una reforma, sino presupuesto. ¿En qué? Supongo que se refiere a lo judicial. No, claro que se requiere una reforma. O sea, a ver, sí hay que salirnos de estas defensas ultranza de las cosas. O sea, claro que se tardan demasiado. Oye, ese Ivette Torres está muy bueno. Saludos a Damián Cepeda Guapo. ¿Para cuándo la tómbola para adquirir un ticket? ¡Oh! Está muy bien. Nos bañamos y nos peinamos el día de hoy, porque tenía mucho tiempo que no venía. ¡Ojos, Petro! Yo aquí lo regeteo, no se apuren. ¿Qué te iba a decir? No, regresando al Poder Judicial, no, la verdad de las cosas es que los juicios se tardan mucho, la gente muy poquita denuncia porque no tiene confianza en el sistema, claro que hay corrupción, la Defensoría Pública de oficio no funciona como debería, o sea, mejoras, por supuesto, que podríamos tener, procedimientos orales, mediación, justicia digital, justicia cívica, Defensoría Pública. Eso, sin duda, pues ¿no? Tampoco hay que ser cerrados. También mejorar el método de nombramiento, claro que se abusó del esquema de cuotas en mucho tiempo. Pues, y si tú te vas y haces una radiografía de muchos ministros actuales o pasados, te vas a encontrar la liga partidista, hombre, también, pues digo, uno no tiene por qué defender ultranza. Lo indefendible, pues. Exacto. Pero la solución no era esa. O sea, la solución no era ahora controlar todos los nombramientos y tener este tema, ¿no? Entonces hay que hacer cosas positivas, pero sí cambio. O sea, México no está bien. Sí, y miren, no se trata de defender lo indefendible, lo que está mal, y hay que cambiarlo, pero... No era esta la solución. Esa no era la solución. Enfermedad sí hay, no era la medicina. Punto. No, claro. Pero bueno, giro de tema, amigo, porque se nos va el tema. Vámonos a telecomunicaciones. Vale, órale. Arráncale, doctor. Pues bueno, mira, entiendo que platicaron algo de eso la semana pasada, si no me equivoco. Tuvimos un primer adelanto. Un entre. Yo he estado primero revisando a detalle la ley que propusieron, por interés propio, por mis actividades profesionales. Y segundo, pues debatiendo el tema. Sí, dicen que cómo aguantas a Arturo, ¿no? Bueno. Ya le tienes medidísima. hay que tener tomadísima la medida. Hay que tener paciencia y claridad de objetivo. Y el objetivo tiene que ser comunicar un problema, visibilizarlo y proponer una alternativa. Esto creo yo que es nuestro objetivo. Y a mí me parece que muchas veces, con mucho respeto lo digo, cada quien tiene su estilo, pero muchas veces los voceros de oposición se pierden en el objetivo y piensan que el objetivo es humillar al que está enfrente. No. Y a lo mejor, los entiendo, porque los otros tratan de humillar, ¿no? Pero nosotros estamos en una lógica o en una meta mayor que ganar un solo debate. Nuestra meta es despertar una conciencia ciudadana que se dé cuenta de cuando hay un problema que existe y que hay una alternativa mejor.
y en eso no te abona el simplemente meterte en un pleito. Exacto. Claro que hay que dar La batalla. la batalla cuando hay que darla, o sea, no hay que ser dejado, pero sí no clavarnos en eso. Yo estoy convencido de eso, Emilio. Sí, sí, O sea, es yo una fórmula muy pertinente. ¿Cómo le hago para convencer? Particularmente, ¿cómo le hago para que el que está ya un poco desencantado de Morena, o el que está ya dudando, decir, oye, esto se me hace que no está mal, escuche una voz sensata, no radical, que está argumentando con razón, con argumentos, y no simplemente diciendo todo está mal? Eso traigo en mi cabeza, ¿eh? Entonces eso me ayuda a ser paciente, pues no para contestar la pregunta. Pero bueno, lento al tema de Telecom. A ver, primero, ¿de qué se trata? Es un tema bien complejo, Sí, para empezar. sí lo es. Pero tratando de bajarlo así a cosas concretas, es tele, radio, internet, comunicación satelital y telefonía. Pues Todo. es que entonces ya no está tan complicado, ¿verdad? Pues son cosas que usamos todos los días. Entonces, ¿qué pasó? En 2013 se hizo una reforma que, debo decir yo, es una reforma muy positiva. Muy. Y se hizo Muy. prácticamente por unanimidad. ¿Tú eres diputado? Claro, me tocó votarla. ¿Y es uno de los- es la que crea el IFT? Claro. Es una reforma de telecomunicaciones que apoyamos todos Sí. los partidos, entre ellos incluyendo al entonces PRD, cuyas figuras principales hoy están en Morena. ¿No? Las figuras principales de Morena, Sí, que en sí, su sí, momento sí. eran legisladores, apoyaron esta reforma. Apoyaron. Y la apoyaron con justa razón, porque fue una reforma que rompió intereses creados en México. Muy. O sea, fue una reforma que no aplaudieron los grandes dueños. Los poderes no, fácticos. Al contrario, estaban bastante En molestos. en contra. Porque esa reforma lo que hizo fue pegarle muy duro a los monopolios y a los duopolios, generar regulación asimétrica, es decir, distinto regulabas al grande que al chico, generar competencia. Entonces, antes México era uno de los países con niveles de costos de telecomunicaciones, tele, internet, telefonía, más caros del mundo. Y después de la reforma se convirtió en, dentro de los 6 países de la OCDE, que más bajaron sus costos. Entonces tienes, por ejemplo, como resultado de esa gran reforma, que se duplicó casi muy rápido el acceso a Internet y el acceso a Internet en banda ancha. Sí. Además de que bajó el costo. Hoy ya estamos en 80% de cobertura en el país. Y tienes, desapareció esto del que llama paga, ¿no? sí, tienes que desapareció la larga distancia nacional y el roaming a Estados Unidos y a Canadá. Tienes que bajó en términos reales los costos, tanto de Internet como de telefonía, unos 50 y tantos por ciento y otros 60 y tantos por ciento. Reales, quiere decir, además de la inflación. Sí, claro. ¿No? Entonces, fue una reforma que, como generó competencia, pues ahora tienes más opciones. Telefonía, por ejemplo, de paga, pues tienes más paquetes. Antes, quienes tenían las concesiones de televisión abierta no estaban obligados a permitir que las transmitieran en un paquete de cable que tú agarraras. Entonces se puso una cosa que se llamaba más carry, más offer, que es te obligo, porque como es una concesión la que tienes, pues claro que tienes que, si alguien quiere contratar un paquete de cable de paga, tiene que venir incluido la televisión abierta que tú tienes porque es una concesión del Estado. Claro. Entonces, pues es que antes pues nadie contrataba otra cosa porque querían ver la novela, pues. Claro, en tal claro. lugar. Entonces, por todos lados. Pero tan es bien positiva que esta nueva ley que proponen de 283 artículos, pues la verdad, así que la neta, ahora como dicen, no es una nueva ley. No, hay una En parte más del muy- 90% es lo mismo. es lo mismo, Emilio. ¿no? O sea, retoman, y qué bueno, pues porque era una buena ley Pues la sí, pasada. pues sí. La propia iniciativa ni siquiera se pelea, te habla de estos datos. Entonces, E incluso recupera una parte importante de la ganancia generada por esto. claro, es que dices tú, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque pareciera que entonces que estoy minimizando, ahorita que no. Vamos a lo grave, sí. Lo estoy diciendo porque lo que han querido hacer en gobierno y los voceros de Morena es vender como si fuera una gran reforma que tiene un montón de cosas positivas para ocultar lo negativo. Y yo lo que quiero decir es que todo eso positivo que están contando ya existía. venía. ¿No?
Entonces, lo único que sí trae, pues no lo único, déjame ser justo, trae 3 cosas, 2 negativas y una positiva. Las 2 negativas. La primera y más grave, esfuerzos de censura. Dicen que no, que era para plataformas comerciales, falso. Falso, de toda falsedad. Ya hablaron ustedes del 109, básicamente lo que decía es, esta agencia nueva puede bajar cualquier plataforma digital si viola unos lineamientos que ella misma va a sacar. Que ella misma determina. Bueno, ese dicen que lo van a quitar, pero queda vigente otro. Hay un artículo 8 que le da facultades todavía para interrumpir cualquier transmisión si viola los lineamientos que ella emita. Entonces, ¿por qué es delicado esto? A ver, no quiere decir que no debe haber reglas. Lo que no puede existir es una autoridad que tenga tanto poder que pueda interrumpir una transmisión, porque en México tenemos una historia de abuso. La historia del país te habla de gobiernos una y otra vez intentando censurar o controlar contenidos. Eso es lo que pasaba particularmente décadas atrás y que se fue evolucionando y rompiendo precisamente con los nuevos modelos. Entonces, este tipo de censura es lo que no debe haber. Y eso está ligado al segundo tema negativo. El tema principal a lo largo de toda la ley es que eliminan el órgano autónomo, que ya lo habían hecho en la reforma constitucional, pero aquí lo bajan, y todas las facultades que tenía el IFT, que era un órgano autónomo, técnico, plural, colegiado, se las pasan a una oficina única, que es una agencia, que es una secretaría, que es un empleado de la presidenta. Entonces, una sola persona va a tener el poder que tenía un órgano autónomo, y ese órgano autónomo no lo tenía por sí mismo. De hecho, muchas de las cosas las tenía que consultar, o sea, tenía que pedirle la opinión a la secretaría. Entonces, digamos que se dividía la decisión para que fuera una decisión colegiada, claro, tomada con criterios técnicos y no políticos. Y eran los mejores nombramientos, por cierto. Tanto que querían, tanto que les gusta atacar al pasado. Eso de concentrar en una sola oficina tanto poder no existía desde Salinas de Gortari en México. O sea, a partir de Salinas de Gortari fue el último sexenio que tuvo esa concentración de poder. En el siguiente sexenio y en los posteriores fue evolucionando el nuevo modelo colegiado. Primero no era autónomo, pero sí tenía independencia técnica, ¿no? Y luego se convirtió autónomo. Correcto. Entonces, dices tú, quieren regresar a la época donde una sola persona tenga concentrado todo el poder. Entonces, esas son las 2 manzanas envenenadas. Y en positivo trae cosas pues de actualización. Oye, pues claro, si una ley era la reforma constitucional de 2013, la ley secundaria de 2014, pues de 2014 al día de hoy hay nuevas tecnologías. Nuevas capacidades. Y trae muchas cosas, por ejemplo, en temas satelitales. Y qué bueno, trae actualizaciones de tarifa, qué bueno, trae algunas cosas de, oye, pues es que en la zona rural nos hace falta, nos dimos cuenta que tenemos que fomentar más, qué bueno. Pero eso, Emilio, y a quien está viendo, no justifica lo otro. Entonces, delicado. Qué bueno, concluyo con esto, que se pospuso. Y yo aquí quiero dejar una reflexión para quien me está viendo. Yo muchas veces escucho, ¿de qué sirve levantar la voz si no tenemos los votos? ¿Dónde está la oposición? Y yo hoy quiero dejar la reflexión de que si se paró esta ley censura, por la fue porque la oposición, organismos de la sociedad civil, académicos y medios, nos unimos para levantar la voz cada quien desde su trinchera y ustedes ciudadanos en redes. Y eso hizo que la presidenta tuviera la sensibilidad de decir, este es un problema que no quiero, y paró el tema. Por eso lo pararon. Entonces, no todas las veces, yo sé, pero este es un ejemplo de que sí sirve organizarnos, levantar la voz cuando se está cometiendo un abuso. Ahora, no hay que... Muchas veces dicen cosas y luego no las hacen. Ahorita lo suspendieron, pero el dictamen está aprobado. Tenemos que seguir luchando hasta que se quiten todos los aspectos negativos de esa ley y que no que vengan disfrazados otros en otros lugares. Déjame empezar de esto último, porque aquí en la familia típica no es raro leer comentarios de la gente que refiere de dónde está la oposición. Y la oposición no solo es, aunque hay gente de manera muy destacada, la que está en los congresos. Claro. Hay que hacernos cargo que hay un desnivel y que
la mayoría espuria que construyeron genera una condición donde la oposición puede tener voz, pero no tiene condición de fuerza para los votos. Pero sí quiero destacar, a mí me gustó mucho, lo he dicho, la intervención de Ricardo Anaya. Claro. ¿No? Fue una alerta muy importante. Son una especie de vigías. Y eso alertó también el trabajo con otros senadores. Me gusta mucho Claudia Anaya, me gusta mucho Colosio. Y han ido construyendo una Lili Telles, una cierta, déjame decirlo, alarmas. Pero también con lo que tú decías, que la gente salga a opinar, que salgamos en redes y no a la ley censura, y que salió la ONU. Salió la ONU, muy, claro. qué bueno que salió a tiempo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Su cuenta es ONUDH, una cosa así, síganlo si tienen tener ganas de decir, qué bueno que salió artículo 19, salió R3D, es decir, lo que decía Damián, y por eso me parece tan importante, es los actores de los partidos políticos de oposición, la sociedad civil, la ciudadanía. Tenemos que entender que la oposición no solo es la electoral, hay una oposición social, porque lo que estamos viviendo es una regresión autoritaria. Usemos todos nuestros instrumentos para oponernos a eso. Esta ley, voy al brinco, es un ejemplo. A veces lo lograremos, a veces no, pero es muy importante que tengamos claridad que nuestra voz sí sirve, que nuestra acción sí sirve, y eso va otra vez a que nos empecemos a mover, a entender el contexto en el que estamos. Tenemos que movernos de donde estábamos a asumir una militancia ciudadana activa, y eso es muy importante en este caso, así se logró. ¿Y por qué? Porque la verdad de las cosas es que esta ley tiene un tufo, está alineando, yo decía, porque sí tiene un espíritu concentrador del poder. Ya la reforma que explicó Damián es muy importante, se lograron cambios muy importantes. Si en algún lugar está habiendo revolución tecnológica es en el mundo de la comunicación. Los teléfonos celulares nos han cambiado la vida. Ahora acá pues uno pide un café, conozco gente acá en esta oficina que es una maravilla para las plataformas y va y pide su café, yo jamás lo lograba, nos encontramos en el mismo, parecía anuncio. Sí. Unos formados y otros nomás llegaban a recogerlo porque lo pedían, ¿no? Un ejemplo para los japoneses, ¿no? La joven Dalia es una fiera tecnológica, ¿no? Y así, tú ves, puedes pedir cosas a casa, puedes hacer movimientos financieros. La tecnología digital ya cambió todo. Y entiendo que hay que hacer una actualización, pero el problema es que lo que estamos viendo es un gobierno que tiene la pretensión de la contención. A mí, esta agencia digital de telecomunicaciones para transformación, empiezo por decir que el nombre me repatea, ¿no? Porque es una agencia de Estado y lo ponen en el ánimo de un fin, de un concepto que es de un partido, ¿no? Quieren hacer de Estado lo que es de un partido, claro, ¿no? Este concepto de la transformación lo quieren hacer de Estado. Y me parece que eso es parte del no entendimiento del momento país, porque no solo porque tengan la mayoría son Estado. De acuerdo. Y me parece que eso es un reflejo de su entendimiento. Segundo, que tengamos una agencia de esa naturaleza unipersonal, que por cierto depende de la Presidencia de la República, te regresa no solo a esos tiempos de Salinas, sino a otros momentos donde la pretensión tiene que ver con el control de lo que se dice, se discute y se hace. Y sí, una parte muy importante es lo que se hizo en la reforma del 2013-14, que la verdad es que fue muy buena. En el Senado yo pienso que los mejores nombramientos eran los del IFT. Sí, porque tenían filtro previo. Eran muy técnicos. Era un filtro y COFESE. COFESE eran filtros muy técnicos y la verdad es salían por unanimidad. Salían por unanimidad, porque entonces no estabas con la discusión de la mano peluda detrás, ¿no? No estabas con perfiles que sí, que sí no. La verdad eran discusiones muy técnicas, como debería ser. Sí. Es una tragedia que hayan eliminado el IFT con tanto beneficio, porque al país le ahorró miles de millones de pesos que fueron al erario público, porque sí, fue una ley para limitar a los grandes poderes económicos en materia comunicativa. Pues estaban enojadísimos. Las televisoras, las telefónicas, estaban furiosas con todo su lobby. Y luego se adaptaron y encontraron la manera de competir. No, y de hecho siguen atascándose acá y luego, mira. Simplemente se hizo algo justo, Emilio. A ver, yo el año pasado tuve la oportunidad de dejar a mi hijo que hizo un intercambio.
el coste del gigabyte en México respecto a España. En España nos costaba 3 pesos un gigabyte, en México 200 pesos. Ay, qué- Esa es la diferencia, ¿eh? Y eso que ya gastan en euros, ¿no? 3 pesos contra 200 pesos. Y uno se dice, ¿y no le pierden? Bueno, pero esa discusión aparte, lo que sí es muy importante es entender que si abren la puerta para censurar, la van a usar. No es cierto de que no lo pretendan, no, ahí estaba. Y eso es lo delicado. Además, yo les decía ayer, perdón que te interrumpa, pero me tocó debatir el tema y digamos, pues ya acorralado, ¿no? Quien estaba defendiendo el otro. No, nuestra intención eran las plataformas comerciales, esas chinas que no sé qué. Así no viene redactado. Claro que querías la facultad, pero además, pues, ¿por quién me tomas que no tenga conocimiento de lo que ya han hecho? O sea, no es cierto que sean gobiernos de respeto a comunicadores.